En la clase de hoy lo que vamos a estar viendo es acerca de listas, vectores, tuplas, diccionarios, conjuntos y matrices. Empecemos con ver a qué se refiere una tupla. Bueno, sabemos en matemática que una tupla es ese arreglo con n componentes. Lo veríamos de esa manera. Es un arreglo que tiene distintas entradas. Para Python, las tuplas pueden ser utilizadas para almacenar datos que sean todos del mismo tipo o pueden ser diferentes entre sí. Eso es lo que llamamos que sean heterogéneos o que sean homogéneos. Las tuplas es lo que vamos a empezar a denominar como inmutable. Dentro de poco veríamos a qué se refiere con que no sea mutable. Y al igual que las listas, que dentro de poco lo veríamos, también conserva esa secuencia de datos. Una de las ventajas que tienen las tuplas es que son ordenadas, que podemos utilizar el índice, ¿verdad? Para recorrer las entradas de esa tupla. Y como son inmutables, entonces son un poco más rápidas que las listas por el hecho de que se mantienen estáticas. Entonces, comencemos con un ejemplo de una tupla de 1, que en principio la voy a asignar como las entradas 1, 2, y como me permite mezclar tipos de datos, entonces voy a poner en mi tercera componente un carácter. Entonces ahí ya tengo definido lo que es una primera tupla. Si quieren ver cómo interpreta Python, pues bueno, aquí sale ese arreglo de 3 componentes, mezcla 2 que son enteros con uno de tipo string. Podemos preguntarle qué tipo de variable es esta. Entonces le preguntaríamos aquí como un type de 1 y lo que nos devuelve es que en efecto lo interpreta como una tupla. Ahora, ¿qué significa que sea inmutable? Es que nosotros estamos acostumbrados que una tupla, yo puedo recorrer sus índices, ¿verdad? En este caso recorreríamos los índices indicando con paréntesis cuadrados la componente. Recordemos que Python empieza las cuentas desde cero, entonces la primera componente que estoy viendo aquí, que es el 1, lo tendría que llamar por medio del valor 0. Y supongamos que yo quiero cambiar ese valor, que no sea el 1 y quiero pasarlo a que sea otro carácter. El 1 como tipo carácter y no como tipo numérico. Entonces aquí es donde él no permite. El tipo de variable tupla no permite que nosotros le asignemos otro valor. Entonces a eso se refiere que es inmutable, no permite la reasignación de los valores. Una vez creada la tupla, se mantiene fija. Ahora bien, con respecto a las listas, en esencia, en apariencia, cuando las vamos montando, se parece a una tupla, ¿verdad? O sea, tiene el mismo concepto matemático de que son entradas con diferentes valores, pero este es más flexible que la tupla como tal y es un poco más potente en Python, ¿verdad? Porque podemos modificarle sus entradas, es decir, es mutable y se maneja, o sea, lo utilizaríamos para construir matrices. ¿Cuáles son las características que tienen las listas? Bueno, se pueden usar para almacenar distintos tipos de variables simultáneamente, al igual que lo hace una tupla. Nos ayudan a conservar esa secuencia de datos y a procesarla de otras maneras. Son dinámicas, son mutables, también conservan el hecho de que se mantienen ordenadas, o sea, podemos ordenar estas listas, tienen un índice y por tanto yo puedo recorrer los elementos de esta lista y nos ayudan a almacenar varios elementos y luego a iterar sobre ellos mediante un bucle, ¿verdad? Debido a que son dinámicas, entonces se pueden agregar o eliminar elementos fácilmente en cualquier momento. Entonces, para yo construir una lista, digamos que esta le vamos a llamar lista 1, la declaración utiliza los paréntesis cuadrados, los corchetes. Entonces yo puedo de igual manera mezclar tipos de datos. Entonces en mi última componente estoy asignando, digamos que asignamos un carácter, una letra, en este caso el A. Entonces quiero ver cómo se vería. Vean que a diferencia de la tupla, aquí lo devuelve con paréntesis cuadrados. Y si le preguntamos qué tipo de dato es, este L1 nos devuelve que en efecto es una lista. Entonces en este caso sí es mutable en el sentido de que yo puedo tomar mi lista, entrar en cualquiera de sus componentes, en este caso voy a entrar en la segunda y voy a reasignar el valor a otra cantidad. Voy a ponerle el número 0. Entonces, bueno, podemos ver la lista cómo quedaría actualmente, ya sea directamente o con un print L1. Entonces, como pueden ver, de la original que era 1, 2, 3 A, ahora tengo una lista donde la segunda entrada, la segunda componente es uno de tipo carácter,
en este caso el 0. A nosotros nos conviene, dependiendo del ejercicio que estemos realizando, determinar el tamaño que tiene la lista. A diferencia de la tupla, esas son fijas, se mantienen estáticas también en tamaño porque no lo puedo modificar una vez creado. Podemos, por ejemplo, determinar el tamaño de esta lista. Entonces eso lo haríamos con la indicación len y le ponemos el L1. Entonces aquí nos dice que es de tamaño 4. O de longitud 4. Muy bien, entonces a modo de conclusión podríamos decir que la principal diferencia entre una tupla y una lista es que las tuplas son inmutables, ¿verdad? Y las listas son mutables. Entonces una lista nosotros podemos cambiarle elementos, cambiarle el tamaño, ¿verdad? Que a veces uno inicializa una lista y luego va agregando los elementos. Eso se puede hacer, pero no con una tupla. Bueno, la rigidez que tienen las tuplas, ¿verdad? De que una vez creado no se puede modificar, que a su vez puede resultar una ventaja si uno quiere conservar ese arreglo, de modo que luego otra de las diferencias es que la longitud, ¿verdad? Se mantiene fija en las tuplas. En cada ciclo nosotros podríamos variar la longitud en una lista. Una tercera diferencia que tienen las listas es que podemos eliminar elementos e insertar nuevos elementos. En cambio, en la tupla lo único que podemos hacer es accesar a esos elementos. Las listas consumen más memoria por el hecho de que nosotros las estamos modificando. La tupla, por su parte, como se mantiene fija, consume menos. Finalmente, que con las listas es más probable que ocurra un cambio o un error inesperado, ¿verdad? Como que se altere alguna de las entradas, mientras que con la tupla los cambios y esos tipos de errores no ocurren por su inmutabilidad. No nos va a cambiar, digamos, en un ciclo que estemos trabajando con una tupla, sabemos que ese no se va a cambiar por ninguna manera. En cambio, con una lista podríamos estar alterándola de una manera que no era la que buscábamos. Ok, veamos algunas formas de trabajar con lo que son listas, tal vez accesar ahí algunas componentes y demás. Por ejemplo, en nuestra lista yo puedo accesar a sus componentes. Dijimos que la empieza en 0, entonces con L1 igual a 0, yo veo que ahí está el 1, con el 1 vemos ahí está el carácter 0, pero también se puede accesar a sus entradas con números negativos. Entonces, en el caso del -1, estoy accesando a la última entrada. Esa es una de las ventajas o una de las diferencias que tiene Python con respecto a R, ¿verdad? Que nosotros pueden indexar usando valores negativos o índices negativos. También podemos trabajarlo por medio de algún rango. Entonces yo tengo mi lista L1 y yo quiero ver lo que hay del 0 al 2 sin incluir el último elemento. Entonces vean que aquí cuando lo ejecutamos solo vemos los dos primeros, aunque aquí hay 3 números comprendidos del 0 al 2. Entonces no incluye el último, que sería el caso del 2. Ahora, hay otra forma de obtener algunos elementos de esa tupla. Por ejemplo, la lista L1, yo le digo que quiero todos los elementos. En este caso, cada 2. Yo busco todos los elementos de la lista saltando cada 2. Entonces ahí empieza y me devuelve el 1, se salta el 0, el otro sería el que sigue 2. Y si hubiese un cuarto, me devolvería ese cuarto elemento. Quiero los otros, digamos, estos serían, por así decirlo, los índices pares. Los índices impares accesaríamos a ellos con y el -2. Entonces aquí estoy accesando a las otras dos componentes que serían las impares. Ahora podemos chequear si tengo dos listas, ver si hay elementos que están comprendidas en una, se repiten en alguna otra lista. Entonces creemos un par de listas más. Digamos que tenemos una lista A cuyos elementos son numéricos, el 1, 2 y el 3. Tengo una lista B cuyos elementos, son el mismo 1, 2, 3, pero a su vez contiene otros cuantos elementos. Entonces queremos ver si una lista está contenida en la otra. Hay dos maneras de hacerlo. Una es utilizando la función OR y la otra es utilizando la función ANY. Entonces, en el caso del OR, eso lo utilizaríamos para mostrar que lista, en este caso la A, tiene elementos de la lista B mediante el método OR. ¿Cómo lo utilizaríamos? Vamos a revisar, vamos a chequear si con el OR, aquí diríamos que todos, en este caso, el ítem en la lista A para cada uno de los ítems en la lista B. Entonces aquí nosotros pedimos que imprima y veríamos si están o no están. ¿Sí? ¿Cuál es el detalle que hay aquí? Que como estoy revisándolo para cada uno de los elementos, revisando si están aquí. No es lo mismo revisar una lista en la otra
y viceversa. Entonces, por ejemplo, si yo reviso los elementos de la lista en la lista B, mantenemos la lista B y para cada uno de los elementos en la lista A, revisamos si está o no está. Y si todos están, entonces nos devuelve el verdadero. Entonces aquí estamos revisando que para cada elemento en la lista B, recorro los elementos en la lista A para revisar si están. Por otro lado, está esta otra función que es el any, y este es otro método, verificar si una lista está comprendida en la otra. El mismo nombre lo indica, ¿verdad? En el caso anterior, todos deberían de estar de una lista a la otra. En este caso, este otro método es el any, y es que si cualquier elemento está comprendido, entonces ya nos devuelve un verdadero. Por ejemplo, si yo chequeo que haya alguna especie de intersección entre listas, eso lo haría con el any, y bueno, la sintaxis es similar a la anterior. Buscamos ítem para cada ítem en la lista, ya sea A o B. Recorro con el for los elementos en la lista B y bueno, revisemos que, entonces ahí me devuelve. Ahora, si yo le doy vuelta, como lo que hace es revisar si cualquiera está, entonces mantiene el true. Muy bien, ahora, este any dijimos que lo que revisa si hay alguna especie de intersección. Creemos nuestra propia función o nuestra propia módulo para determinar si hay o no hay intersección. Una forma de hacerlo es creando lo que más adelante veríamos con detalle, y es el asunto de conjuntos. Yo puedo transformar una lista en un tipo llamado conjunto o set en inglés aquí en Python. Entonces voy a definir esa función que revisa si hay intersección entre los elementos de dos conjuntos. Entonces tenemos aquí una lista, contenidos, y recibimos dos entradas, que sería la lista 1 y la lista 2. Entonces voy a transformar estas listas en conjuntos. Entonces tenemos un conjunto 1, el cual será transformado mediante esta instrucción set, y agarramos esa lista y así lo convertimos en un dato tipo conjunto, y de igual manera con este otro transformo yo mi lista en uno de tipo conjunto. Ahora, con un condicional, recordando aquí un poco acerca de los condicionales, si en este caso el conjunto 1, y recuerden que yo le puedo revisar cosas, asignar, agregar o eliminar, llamándole y colocándole el punto. En este caso voy a utilizar punto intersection, con respecto al otro conjunto. Esta función o esta utilidad de acá de intersección, entonces de haber intersección, que nos devuelva un true, y si no, que nos devuelva, listo, quitamos la indentación, ¿verdad? Para que ya salgamos de y vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una pequeña prueba con respecto a dos listas. Entonces construyamos una lista de solo vocales. Podemos hacerlas de igual tamaño o de diferente tamaño. Vamos a ver. Entonces imprimamos, pongamos aquí algún comentario de que esta es una prueba de intersección entre listas. Muy bien, entonces podemos revisar de que cuando ejecutamos la línea, lo corremos, y si no hubiese, vamos a correrlo aquí, lo que me devuelve es falso, y si hubiese aquí alguna intersección, entonces nuestra función devuelve verdadero. Eso sería el caso de un poco de manipulación con respecto a lo que son las listas. Pasamos ahora al tema de los diccionarios. Muy bien. Entonces, ¿qué es un diccionario? Bueno, eso sí es como novedoso para los que estamos acostumbrados a trabajar en R, el concepto de un diccionario. En el caso de Python, es una estructura de datos que permite almacenar cualquier tipo de información, así como lo menciono acá, desde cadenas de texto o caracteres hasta números enteros o con decimales. Incluso podemos incluir toda una lista, o incluso él puede almacenar otros diccionarios dentro de sí. Al igual que sucede con un diccionario de lengua, los datos que se encuentran en este diccionario vienen ordenados y se ordenan por medio de una palabra o de una clave única. Entonces nosotros, para accesar a los elementos del diccionario, tenemos que acudir o llamarlo mediante esa clave que se le ha asignado previamente. Así nosotros podemos localizar los datos de forma un poco más rápida. Se pueden modificar de modo que los diccionarios son mutables, no tienen ese tamaño fijo como lo tiene la tupla. El contenido puede estar aumentando o puede ser disminuido de acuerdo a las necesidades de cada quien. Se le pueden añadir, ¿verdad? Como dijimos, modificar, eliminar y consultar los elementos, y siempre mediante lo que se conoce como una llave. Entonces, para construir un diccionario, nosotros utilizamos estos paréntesis cursivos o las
o las llaves. Pues en principio, digamos, yo puedo construir lo que es un diccionario vacío para después ser ahí añadido. Entonces, pongamos un ejemplo de un diccionario que no esté vacío. Puede ser así, tiene nada y está definido con corchetes. Pueden visualizarlo y lo que visualizarían es literalmente estos corchetes así sin ningún contenido. Otra forma de declarar un diccionario es mediante la palabra de igual manera, como lo quiero vacío, entonces lo dejaría con paréntesis vacíos. Ahí están dos diccionarios vacíos creados. Ahora, si ya le quiero agregar contenido, diccionarios no vacíos, entonces la forma de definirlos, vamos a caer aquí un diccionario 2, es igual con llaves y nosotros tenemos que indicar una clave que se escribe con comillas simples. Entonces, por ejemplo, mi clave va a ser el nombre, seguida de 2 puntos y luego viene el valor. Entonces yo puedo colocar aquí cualquier valor hacia mi llave que sería nombre. Quiero más de uno, entonces seguido de coma, podemos poner otra clave, digamos edad, y ponemos aquí algún valor numérico. Y así continuamos tantas claves como ustedes gusten, seguidas con su respectivo valor. Entonces aquí ya estoy declarando un conjunto. Podemos imprimirlo, podemos visualizarlo. Este diccionario 2 y lo que devuelve es este arreglo. Ahora, ¿cómo yo acceso a las componentes que tiene un diccionario? Para accesar a las entradas, a diferencia de lo que es listas que se hace por medio del índice, en el diccionario para eso se le define lo que es clave y posteriormente el valor. Dejemos aquí ahí anotado ese detalle, que el diccionario se define como una clave que vienen comillas simples y luego separado por el 2 puntos el valor. Ok, aquí voy a accesar a mi diccionario 2 y quiero ver lo que tenemos anotado en edad. Entonces aquí me devuelve el valor numérico que está en edad. Queremos ver cuáles son todas las claves que tiene este diccionario. Entonces eso se puede hacer llamando al diccionario, en este caso el 2, accesando a lo que son las llaves. Entonces aquí me devuelve nombre, edad y grado. Si quiere, por el contrario, ver cuáles son los valores, entonces aquí le asignamos que me devuelva los valores. Entonces me devuelve Raúl, 29 y el 1. Hay varias cosas que se pueden hacer con lo que son los diccionarios. Consulta alguno de los datos guardados. Entonces, por ejemplo, yo a mi diccionario no necesariamente lo tengo que llamar de esta manera como se hizo en esta línea, sino que mediante un get yo puedo de igual manera llamar lo que es edad y ahí estaríamos consultando uno de los elementos guardados, ¿verdad? El mismo 20. Otro que podemos hacer es eliminar, digamos que ustedes tienen varias claves y de pronto ya el grado dejó de ser importante. Entonces yo puedo eliminar de mi diccionario esa llave o esa entrada, que es el del grado. Entonces para eliminar usamos la instrucción pop, que es una de las que estaríamos utilizando cada vez que queremos eliminar alguna entrada o algún elemento. No solamente de un diccionario. Entonces aquí nos vamos familiarizando con lo que es el pop. Voy a eliminar el grado y vamos a ver cómo quedaría. Vean que se reduce nada más a nombre y a edad. Nosotros eliminamos uno. Podríamos añadir un nuevo elemento al diccionario. Entonces, por ejemplo, voy a colocar esta instrucción en donde al diccionario le vamos a agregar ahora una nueva componente que vendría a ser llave, que sería educación, seguida del valor que vendría a ser primaria. Entonces, cuando nosotros ejecutamos esta línea, tenemos nuestro nombre, nuestra segunda llave, que sería edad, y ahora aparece educación, y vean que este es el valor que tiene asignado en esa componente. Podemos modificar los elementos del diccionario. En este caso, la forma de modificarlo es, por ejemplo, accesando a la llave. Entonces yo tengo aquí el diccionario, digamos que quiero accesar o cambiar el nombre, ya el dato no era de Raúl, sino que el dato venía de Pedro. Entonces aquí ya le estamos cambiando el valor. ¿Quiere ver el diccionario? Entonces aquí tiene que ya cambiamos el nombre. Se pueden anidar diccionarios. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear un nuevo diccionario solo para ilustrar cómo queda el caso de diccionarios anidados. Entonces, llamémosle rec. Aquí vamos a poner que es completo y voy a crear un nuevo diccionario. Entonces, llaves. Mi clave vendría a ser nombre. Su valor sería, otra clave vendría a ser apellido. Su valor, digamos que es, luego vengo y hago otra llave para
O sea, vean que esta llave tiene como valor todo un diccionario. Ahora yo hago otra llave que vendría a ser la labor y su valor es una lista. Entonces aquí en esta lista voy a poner que es esta profesión, actuario, matemático. Y finalmente una última llave, digamos, para poner aquí que sea edad, que esta vendría a ser de 40 puntos. Entonces podemos ver cómo queda este diccionario. Entonces tenemos llave 1, llave 2 y llave 3. Digamos nuevamente lo que tenemos es un diccionario de 3 claves, ¿verdad? En la parte superior. Pero los valores se volvieron un poco más complejos. Ya no solamente un detalle nada más, sino que estamos utilizando un diccionario anidado para el nombre, para que el nombre admita múltiples partes. Por eso le pusimos completo, como para decir el nombre completo, el nombre y el apellido. Luego tiene una lista, ¿verdad? Que puede admitir, perdón, múltiples funciones y futuras expansiones. Y se puede accesar de la misma manera en la que se accesó anteriormente. Y es que a este diccionario yo le puedo entrar aquí en completo para ver qué es lo que tenemos ahí. Y lo que me devuelve es el nombre y su apellido. Podemos accesar al apellido específicamente. Entonces, para hacer algo así, yo tengo que indicar primero cuál es la primera clave y como lo que quiero es el apellido. Entonces, una vez que estoy en el nombre completo, busco la otra clave que vendría a ser el apellido. Y ahí nos devuelve el. Queremos accesar a la profesión. Puedo hacerlo de esta manera. El rec. Y le ponemos aquí que quiero ver lo que es el labor. Ahora, como esto es una lista, yo puedo también entrar a sus componentes, ¿verdad? Como lo hicimos antes. Entonces, por ejemplo, yo puedo llamar a mi lista como lo tenemos arriba y a esa lista pues le acceso a cualquiera de sus elementos. Digamos que por la novedad de accesar con números negativos, entonces los accesamos de esa manera. El último elemento es, quiero añadir una nueva profesión. Bueno, ya habíamos mencionado en la clase anterior que cuando añadimos utilizamos el append, por ejemplo. Entonces a que es la lista donde está las labores, le podemos hacer un append y añadimos uno nuevo. Está listo. Entonces vean que se agrega completamente acá. Tenemos en el labor, en el rec, una nueva componente. Ahora vamos al nuevo tipo de elementos, bueno, nueva forma de almacenar elementos dentro de lo que se conoce como conjuntos o sets. Python, ¿verdad? Ya hemos visto varias formas, está la tupla, está la lista, está un diccionario y ahora estamos hablando de lo que se llama conjuntos. Podemos almacenar también valores numéricos o cualquier otro tipo. Son mutables, es decir, podemos cambiarle su valor, podemos hacerlos más grandes o disminuir su tamaño. Y garantiza que todos sus elementos son únicos, pero no garantiza que vengan ordenados. Esa es una de las diferencias. Por lo tanto, uno podría decir que uno de los elementos que se pueden elegir son los enteros, cadenas de caracteres o todo conjunto. O sea, un conjunto no puede contener listas, pero sí cadenas de caracteres o números. Podemos meter todo lo demás excepto listas. Luego, hay un tipo de conjuntos que son, o sea, el conjunto como tal es mutable, pero hay otra forma de tener algo así como una tupla, que son inmutables. Y son los que se conocen como un frozen set, que son como conjuntos congelados. La principal diferencia con respecto a los conjuntos es que son inmutables, por lo que no se pueden añadir ni eliminar elementos una vez que usted los ha creado. Y algunas de las características que los hace similares es que contienen elementos únicos, se representan en forma de vectores. La creación se utiliza utilizando la instrucción frozen set y luego los argumentos que se vayan a incluir. Los elementos no se pueden alterar, ¿verdad? Una vez inicializados, otra vez la inmutabilidad. Sus elementos no necesariamente están ordenados ni los va a ordenar y ocupan, esa es una de las ventajas, menos espacio que los conjuntos propiamente. Ese es el frozen set. Entonces, empecemos a trabajar un poco acerca de grupos. Entonces, creemos un grupo A, que es un set cuyos elementos, aquí voy a crear una lista, digamos, de personas. Una persona que se llama David, una persona que se llama Lucy y una persona que se llama Ángel. Entonces aquí tengo un grupo, aquí hay una intersección por ahí. Listo.
Entonces, podemos unir elementos de estos conjuntos. Entonces, por ejemplo, hagamos aquí la unión de todos. Entonces, todos los elementos vendría a ser el grupo A y le vamos a hacer una unión con el grupo B y a esa unión le hacemos otra unión con el grupo C y visualizamos todos estos elementos. Bueno, pongamos bien la palabra elementos. Entonces aquí une los del grupo A con los del grupo B y con los del grupo C. No de forma única, ¿verdad? Recuerden que esa es una de las características que tiene conjunto. Yo puedo ver la intersección que hay entre los elementos. Entonces, por ejemplo, veamos cómo sería la intersección entre los elementos del grupo A y los elementos del grupo B. Entonces, llamamos a nuestra variable grupo A y le hacemos una intersección con los elementos del grupo B para ver si hay alguna. Bueno, y lo visualizamos. Entonces hay una intersección que vendría a ser luz. Podemos de igual manera hacer intersección sobre intersección. Entonces voy a copiar esta línea, crear una nueva celda. Y este es como todos o los comunes. Bueno, ya sabemos a simple vista cuáles serían los comunes, pero aquí yo puedo hacer de esa intersección una nueva intersección que vendría a ser solamente luz. Esa es una de las formas de trabajar lo que son conjuntos. De igual manera hay funciones que se pueden hacer, ¿verdad? Así como el pop, así como el set anteriormente visto, entre otros. Nosotros podemos seguir transformando esto o siguiendo operando con lo que son conjuntos. Bien, ahora pasamos a conversar acerca de lo que son las matrices. Estas no forman parte de una estructura Python. Python lo que hace es interpretar una lista de listas y nosotros lo veríamos desde el punto de vista matemático como una matriz, ¿verdad? Donde nuestra primera entrada, por ejemplo, la interpretamos como la columna o como la fila y luego las demás como columnas o como filas. En este caso se está definiendo esto que para nosotros vendría a ser una matriz cuya primera entrada vendría a ser esta lista de 4 elementos. Podemos verlo como una fila. Esa sería la segunda fila y una tercera fila y sus respectivos 4 elementos. Muy bien, ahora visualizarla y si nosotros imprimimos lo que es esta matriz, vamos a imprimir cuando imprimamos algún comentario acerca de esto, vendría a ser, bueno, la matriz A, ¿verdad? Entonces ella lo ve como esa lista de listas. Por otro lado, podríamos accesar a la segunda fila. Entonces, si yo quiero accesar a esa segunda fila, entonces vamos a poner aquí segunda fila. Es en la 1, ¿verdad? Recordemos que las cuentas empiezan en 0. Luego, finalmente, quiero accesar al tercer elemento de la segunda fila. Entonces, así como lo hicimos para el caso de diccionarios, así lo veríamos para el caso de las matrices. Entonces, voy a poner aquí el comentario de que esto es de la matriz A. Accesamos a la segunda fila y el tercer elemento. Entonces, segunda fila y luego el tercer elemento que está ahí. Y esto vendría a ser el A. Bueno, es la misma, entonces ahí estaríamos accesando. Vea que la segunda fila es esta, menos 5 hasta el 0. Luego en la segunda fila y la entrada número 3 nos devuelve 9. Ahora podemos extraer toda una columna, pero en este caso lo voy a sacar mediante un ciclo para poder imprimir esa tercera columna. Dado que esto no es algo natural para Python, entonces por esa forma lo voy a tener que hacer de esta manera para extraer lo que es la tercera columna. Entonces voy a declarar una columna en principio vacía, una lista vacía, y luego mediante un ciclo donde voy a recorrer todas las filas en esta matriz, lo que hago es que a esa columna le voy a agregar, como lo que quiero es extraer la tercera columna, entonces vendría a ser así. Y luego, bueno, imprimimos la tercera. Eso, ok, aquí estamos guardándolo en columna. Entonces la tercera columna vendría a ser 5, 9 y el 11. ¿Okay? Entonces, como ven, no es tan sencillo el acceso o la manipulación de matrices desde Python, que más adelante solucionaríamos mediante uno de los módulos. Si quisiéramos sumar matrices, tendríamos que en principio iterar para poder sumar 2 matrices. Entonces, por ejemplo, consideremos una matriz X y una matriz Y dadas por estos arreglos simultáneos y voy a almacenar toda la suma. Esa la voy a declarar o la voy a construir como una matriz de ceros, en este caso eso, y vamos a iterar para ir rellenando o actualizando las entradas de esta matriz de resultados. Y hacemos otro ciclo
Esto es para primero iterar sobre las filas y luego vamos a iterar sobre las columnas. En este caso, la longitud de X y nos concentramos en esta componente, la primera. Y ahora sí, lo que hago es que al resultado, entrada A y luego la entrada J, la vamos a actualizar sumando de la matriz su entrada I con la respectiva J más la matriz entrada ahí y luego para cada uno de estos en el resultado que imprima el resultado, de modo que lo podamos visualizar como una matriz. Entonces así sacamos la suma de 12 más 5, 7 más 8, 3 más 1 y así sucesivamente.